muy pronto vamos a tenerlo, pues podamos trasladárselas a cada uno de los intervinientes. Estamos atentos a sus dudas, a sus inquietudes, en el chat en vivo aquí, en el live, en el YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Rápidamente le doy la palabra a nuestro último participante. Él es Hugo Mantilla. Su ponencia se titula El romanticismo y las ideas de igualdad, de las historias naturalistas a las independencias. Vamos a leer un poco el perfil de Hugo. Él es graduado con honores y doble titulación de los programas de Sistemática y Evolución y Geografía y Ciencias de la Tierra en Texas Tech University. Es profesor de la Universidad del Quindío también, donde fundó y es curador además de la colección de mamíferos y director del Centro de Estudios de Alta Montaña y coordinador de la Plataforma de Servicios Climáticos en Vigilancia en Salud Pública del Departamento del Quindío. Hugo, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual y adelante con su información. Muchas gracias, John, por la presentación. Quiero agradecer al Ministerio, al equipo, al ministro Ricardo Lozano, a Jorge Iván, a Vanessa, todas las chicas, Vivi, por la amable asistencia, y Julián, técnica. Yo les voy a compartir la pantalla de mi presentación y sobre esta charla me avisan si se está viendo. Bien. Si se está escuchando, se está viendo bien. Empiezo a correr aquí los 15 segundos. ¿Y se escucha? Ahí lo escuchamos perfecto, Hugo. Bueno, también quiero agradecer a mis compañeros panelistas porque han dado un perfecto abrebocas y introducción, me han ahorrado un montón de tiempo en mi presentación. Yo quisiera abordar el tema de la conmemoración que nos convoca en este día, que es muy especial, sobre el contexto que rodeó este momentum tan particular para Colombia, pero que no es ajeno a lo que está ocurriendo en ese instante en el resto del mundo, que es un gran cambio, una transición entre maneras de autopercibirnos como humanos y de percibir a la naturaleza, que es el cambio de los periodos previos al neoclasicismo o el clasicismo al romanticismo. Ese cambio involucra una ruptura con una cierta jerarquía, una cierta estructura rígida que estaba dada en esa explicación mecanicista del universo que se tenía derivada de las ideas de Copérnico y las ideas de Newton, y que también estaban asociadas a un sentido teológico de explicación de este universo. Para mostrarles un poco ese contraste, yo he querido valerme del talento de mi sobrina Sofía Fernández Mantilla, a pesar de su corta, es una gran pianista. Entonces le pediría a Julián que nos reproduzca el primer video, que es la obra de nuestro compositor Ludwig van Beethoven para Elisa, que justamente fue creada el 27 de abril de 1810, en el momento en que se daban todos estos acontecimientos. Por favor, Julián. ¿Hay algún inconveniente? Bueno, muchas gracias, Julián. En la primera parte no se escuchó tan bien, pero la primera parte representaba una obra del barroco de Bach, el Preludio y Fuga número 2, y que tiene una estructura más rígida. Si comparamos con nuestra para Elisa, vemos que Beethoven no sigue una estructura matemática, una estructura rígida en su creación, y más bien cada compás está cargado de una alta sensibilidad, algo incluso trágico. Y otra diferencia enorme es que mientras Bach componía para Dios, Beethoven compuso para sí mismo. Esta es una representación de una autoconciencia
que le da una autonomía al ser humano y que es típica de los representantes de esta época. En la literatura, para poner un ejemplo, tenemos a Goethe y su famoso Fausto. Para los que no conozcan la obra, que los invito a leer, Fausto le ofrece su alma al diablo. Y en ese sentido, de esa tragedia humana, Goethe nos muestra una empatía por toda la desdicha de la humanidad, que era un sentimiento generalizado en este momento. Y dice, ¿qué es el hombre, este semidios ensalzado? ¿Acaso no le faltan las fuerzas donde más lo necesita? Y es que el romanticismo introdujo una autorreflexión principalmente. Y esa autorreflexión estaba basada e inspirada en la emoción y en cómo desde los ojos del arte se descubrió la naturaleza y se le estableció una relación simbólica entre el paisaje, muy importante este concepto, y el sentimiento. En el romanticismo, el concepto más importante es el paisaje, pero no es un paisaje solo natural, es el paisaje de los científicos, de los biólogos de hoy, que tiene incorporado al hombre, pero como una parte minúscula, avasallado por las fuerzas de la naturaleza que lo estructuran y donde la naturaleza, cuando habla y se desenfrena, reduce al ser humano a un lugar de subordinación. Y este es un cambio en la concepción del mundo supremamente importante porque nos equipara a todos. El ser humano es bajado de ese pináculo donde estaba de un semidios, como lo dice Goethe, y nos pone a todos en el mismo lugar. No hay reyes, no hay jerarquías, todos somos productos de la naturaleza. Esa también autorreflexión reubica a ese ser humano, hombre, naturaleza, y en ese sentido rescata el sentido de la libertad y el derecho universal de los que no la tienen. Porque si bien es cierto que hubo grandes avances en el mundo europeo, en la ciencia, en el arte, en la literatura, es un avance que se sustentó en el gran dolor del mundo que es la esclavitud. Entonces, Hegel, el gran pensador, el representante máximo de la filosofía, en mi opinión, de este momento, dice que esa libertad está asociada en la posibilidad, y escuchen ustedes bien, de ejercer nuestra propia autoconciencia, una que el ser humano trae desde el momento de su nacimiento. Y esto es lo que inspira los derechos del hombre, que se publican a finales del 1700. ¿Y qué dice el primer derecho del hombre? Dice, les hombres nacen et demeurant libres. ¿Qué quiere decir esto? Nacen libres, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Que esa libertad con la que se nace permanezca a lo largo de la vida de cada ser humano. Y este fue un mensaje que entendió bien nuestro gran hombre de las leyes, Antonio Nariño, y que de una manera clandestina publicó en su bagatela, y eso le costó a Nariño 16 años de su vida encarcelado. Lo que estamos viendo acá es que todo este movimiento genera un sentimiento de rebeldía social y de autoconciencia, y como lo dice el poeta Emerson norteamericano, dice, los poetas americanos deberían desarrollar su propia manera de contar el mundo. Y eso es, yo creo, una de las frases que mejor resume los sentimientos de libertad que estaban gravitando en este instante. Pero para Hegel, en su filosofía del derecho, la libertad y el derecho son lo mismo, se autosustentan. No existe libertad sin derecho y no existe derecho sin libertad. Y esto es una construcción a un nuevo mundo. Esas ideas influenciaron de manera importante la monarquía de Carlos III, que es parte de la monarquía llamada la monarquía de la Ilustración, el periodo anterior, y que con esas ideas llega el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora a Colombia, pero ya en el interior de Europa, y aquí viene un pellizco, un jalón de orejas, una reflexión sobre el tema del patriotismo y sobre lo que es la verdadera libertad. Esas sociedades científicas en Europa que se habían desarrollado en estas ideas, muchas de ellas se llamaban sociedades de amigos de la patria, unos patriotas. ¿Qué eran? Eran grupos de científicos innovadores que veían el desarrollo de las sociedades a través de la tecnología, de la ciencia, en lo que ellos llamaban las ciencias económicas. ¿Cuáles eran esas ciencias? Las que hilaban, unían las ciencias naturales, la geografía, la biología, pero también el orden social en la ciencia social. Una de esas sociedades es, por ejemplo, esto de manera de ejemplo les traigo yo el grabado que había en la sala de reunión de la Sociedad Aragonesa de Amigos de la Patria, que muestra todas las artes y las ciencias unidas.
y este es Pedro Rodríguez de Campomanes, que fue el director de una de esas sociedades en el fenómeno que se llamó las vascongadas. Esa filopatría lo que representa es un mecanismo que hemos utilizado nosotros aquí con nuestro compañero Alex Mauricio para generar pertenencia. Es una apropiación del conocimiento del territorio a través de la apropiación del conocimiento de lo natural. Con esas ideas llegó a América del Sur, como bien lo ha señalado Alex Mauricio en su charla, el botánico español José Celestino Montes, y emprende la que es y ha sido y hasta ahora no ha sido desbancada como la principal empresa científica financiada por un Estado. El hito de la ciencia en nuestro país y en Latinoamérica sigue siendo la expedición botánica, que no solo fue una expedición botánica, una expedición que, como lo señalaba el doctor Jiménez, también incorporó la documentación de otros elementos de la naturaleza como lo zoológico. Fray Diego García documenta sistemáticamente los primeros registros de vertebrados para el país, pero también estuvo asociado a registros de orden astronómico y geográfico que nos permitieron conocer nuestro territorio. En ese contexto, una figura importante es Alexander von Humboldt. Más allá de la contribución particular que tuvo en el país, que algunos autores discuten sobre si fue positiva o fue negativa, Alexander von Humboldt sí representaba un arquetipo de este momento, un hombre que podríamos llamar de polímata. ¿Qué es esto? Una persona que tenía varias profesiones: politólogo, geólogo, geógrafo, botánico, zoólogo, como nosotros lo vemos. Su viaje por nuestro continente fue un poco atropellado y lo voy a referir solo un par de anécdotas para mostrarles a ustedes el espíritu del hombre naturalista de esta época. Vienen en su barco, sufren unas fiebres los marinos y deciden parar inesperadamente en el pueblo de Cumaná, en Venezuela, para buscar sanguijuelas y bajarle la presión a los marinos enfermos. Pero aprovechan la situación ¿para qué? Para hacer un recorrido hasta donde más puedan del río Orinoco. Y ese recorrido fue de varios cientos de kilómetros y llegó hasta los raudales del Caciquiare, donde ha trabajado mi querido amigo Federico Mosquera, porque ese es el punto biogeográfico de impedimento. De ahí para allá ya no se puede navegar más porque ni los delfines pueden pasar, los delfines de río. Su meta final, la meta final de Humboldt era llegar a México, pero las tormentas tropicales del Golfo de México lo desvían a Cispatá, y él, aprovechando que está cerca a Cartagena, decide ir y visitar la figura de Humboldt. Y ese viaje se prolongó y terminó siendo un recorrido por todo el continente. Por el Orinoco describió varias especies, incluyendo este monito, que es de todos mis afectos, Lagotrix, que le pone ese nombre porque lago significa conejo y tricos pelo, el mono que tiene pelo de conejo. Y Magdalena Riva describe, y les voy a compartir lo que dice ya Humboldt mayor, Humboldt adulto. Dice: entre los goces que representan las escenas de la naturaleza, recordaría esos profundos valles de las cordilleras donde esbeltos troncos de las palmeras agitan sus cabezas empenachadas, atraviesan las bóvedas vegetales y forman largas columnatas en bosques sobre bosques. Esta es la tierra que ahora es de mis totales afectos, que es el Quindío, donde estuvo Humboldt. Y todo ese pensamiento de Humboldt se agrupa en lo que se dice en alemán, espero pronunciarlo bien, el Wechselwirkung, que no es otra cosa que la interacción, la interconectividad en el pensamiento, la transdisciplinariedad que es muy necesaria en estos tiempos. Y esas ideas contaminaron o contagiaron o impulsaron ideas de naturalistas locales, empezando por Caldas, siguiendo por Ezequiel Uricoechea, que más tarde fundaría la Sociedad de Naturalistas Granadinos, que bien referenció Alex Mauricio en su charla. Pero principalmente las ideas de uno de sus grandes admiradores, el joven Charles Darwin. Darwin, años después, en la década de los 30, en el 1800, emprende su propia correría. Y es importante cómo Darwin rescata ese sentido de horizontalidad que se le había asignado al hombre y la naturaleza, y esto es lo que le permite visualizar toda la teoría de la generación de especies por selección natural, que es el modelo evolutivo por excelencia que hemos manejado nosotros.
Dice Darwin en su autobiografía: cuando vi el bosque tropical en el esplendor sublime de su grandeza, entendí lo difícil que es describir una escena tan magnífica. Si antes admiré a Humboldt, ahora lo adoro. Él supo más que nadie plasmar los sentimientos de quien entra al trópico por primera vez. Y es que la gran revolución del pensamiento humano como revolución fue la evolución, la que más controvirtió elementos de nuestra concepción del mundo. Rescata al hombre, lo hace dueño de su propio destino y regido por las normas de la misma naturaleza, no en conflicto con la misma, no en ese matricidio que incorporó la conquista española y que bien refería Omar en su ejemplo de cuando los indígenas, haciendo un acto de honor, enterraban esas cruces en la madre tierra. El paisaje sigue conmoviéndonos a todos los científicos naturalistas románticos del hoy, y en este sentido quiero rendir homenaje a los compañeros que en estos 200 años se han dado a la tarea de documentar la diversidad de Colombia en diferentes contextos, hombres y mujeres que son muy valiosos en los rincones, en todos los rincones del país. La evolución surgida del periodo romántico nos ha permitido sobrevivir, es la que nos ha permitido la medicina, es la que nos va a permitir salir de problemas tan graves como este problema que estamos enfrentando nosotros con la pandemia actual, que nos tiene a todos muy preocupados. Es hora de escuchar a la ciencia. Tenemos un problema serio, porque nuestra diversidad, como bien lo mencionaron mis compañeros, los compañeros que me precedieron, es enorme. Nosotros tenemos la dicha, la gloria de vivir en el país más diverso del planeta, pero eso implica grandes responsabilidades. Como en el pasado, desde el contexto local, nosotros nos hemos dado la tarea de esa integralidad, de esa transdisciplinariedad, tratando de poner al servicio de lo humano, de la estructura social de lo humano, el entendimiento de la naturaleza. Esa es la manera, y en ese sentido es que hemos querido contribuir, porque la naturaleza nos representa beneficios, pero también nos representa problemas serios. Yo quisiera finalizar dedicando esta presentación a mi papá, que murió este año, y tal vez es la persona que más cercanamente representa los valores del humano que yo he conocido. Un verdadero hombre de ese romanticismo. Y él decía: solo la conciencia nos hace libres. Si seguimos, nuestro camino es la búsqueda. Y yo quisiera finalizar esta presentación con el video de mi sobrina Sofía Fernández Mantilla, interpretándonos una bellísima obra, El Liebestromme, El sueño de amor de Liszt, que fue escrito en la década de 1810 y publicado más tarde en 1850. Y muchas gracias por la presentación. Julián, por favor. Muchísimas gracias, Hugo, por esa muy buena intervención y qué buena dedicatoria al papá, al señor Hugo Raúl Mantilla Barreto. Gracias, Hugo. Y de esta forma, con su intervención, llegamos al espacio de preguntas. Vamos rápidamente a formularles unas preguntas que tenemos
anotadas. Como dijimos, estuvimos atentos recopilando las preguntas que nos hace la gente a través de este chat en vivo, también a través de nuestros canales de redes sociales y distintos canales de comunicación con la gente. ¿Qué les parece si empezamos con Alex? Mauricio, Alex, te traslado una pregunta de manera inmediata. ¿Qué papel ha desempeñado el conflicto armado en el conocimiento y conservación de la biodiversidad en Colombia? Bueno, ¿se escucha? Sí, ahí lo escuchamos perfecto. Bueno, la verdad es que casualmente la diapositiva, la que decía que no quería hablar mucho, digamos, de eso se trata, ¿no? Hay una realidad y es que nos ha tocado, como también lo mencionaba Hugo, nos ha tocado trabajar en la documentación de nuestra biodiversidad y a las entidades que les toca hacer la gestión ambiental, pues trabajar eso en el medio del conflicto. Para algunos esto ha sido positivo porque algunos dicen que estos territorios que han sido o que fueron, ¿no?, digamos, dominados por estos grupos armados, pues estuvieron aislados de la intervención, ¿no?, del aprovechamiento. Pero hay una realidad y es que al mismo tiempo pues servían para que allí se desarrollaran procesos ilegales de extracción de los recursos naturales, ¿no? Entonces, para mí, el conflicto armado ha sido negativo en el proceso de conservación y documentación de nuestra biodiversidad. Perfecto, vamos con una pregunta para Omar. Omar, ¿qué la sociedad cambiará en su actuar frente a la biodiversidad y el medio ambiente después de esta pandemia? ¿Será que cambia la sociedad frente al medio ambiente? Aló, no sé si me escuchas. Sí. Ahí lo escuchamos bien. Bueno, yo creo que es una esperanza que tenemos, ¿no? Es una esperanza que debemos mantener. De alguna forma, pues, esta pandemia nos hace una pregunta a todos por la convivencia, nos hace una pregunta a todos en gran parte por los modelos que hemos desarrollado a nivel de crecimiento económico. Nos hace una pregunta por el crecimiento de las ciudades, nos hace una pregunta muy grande por, digamos, la valoración de las costumbres, de las identidades colectivas que conforman estas sociedades. Yo creo que es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Proseguir por el camino en que estamos sin hacer cambios, sin volver a encontrarnos nosotros, no sería como pues lo más ideal y lo más confiable. Yo creo que todo golpe nos tiene que llevar a reflexionar profundamente sobre cuál es el camino que debemos proseguir. Muchas gracias. Vamos con una pregunta para Hugo Mantilla. Hugo, le preguntan cómo ha sido esa participación de la mujer en la documentación de la naturaleza colombiana. ¿Cuál ha sido ese rol femenino en la documentación y en la investigación de nuestra biodiversidad? Bueno, una de las cosas que hay que señalar es que en estos grandes desequilibrios que ha tenido nuestro autoentendimiento como seres humanos, sobre todo en el mundo occidental, está ese desbalance de cómo están repartidas las cargas del conocer y de las oportunidades en nuestras sociedades. Y así como hubo una lucha de clases, un tema racial, esclavitud, el tema de las diferencias en oportunidades género sigue siendo un problema muy fuerte. Hemos avanzado, y yo recuerdo que para Colombia podríamos nombrar a Perdimos a Hugo, lamentablemente, ahí no tenemos audio con Hugo, pero ¿qué les parece si rápidamente les planteo otra pregunta? Alex, Mauricio, ayúdame por favor. La gente sigue cuestionando sobre cómo ha cambiado la forma en la que estudiamos la biodiversidad hoy en Colombia. Usted nos hablaba nos hacía un recuento histórico, pero hoy, ¿cómo ha cambiado frente a esos años? Hay mayores facilidades en el estudio de nuestra biodiversidad y desde luego hay más apoyo para la investigación en este aspecto.
Bueno, realmente ha cambiado mucho porque principalmente en esa época lo que se buscaba era encontrar, no era un proceso más de exploración del territorio, de documentar lo que se tenía en el territorio, y también se centraba mucho, empezaban, ¿no?, en esa época a buscar algún tipo de uso, sobre todo la quina para el manejo de la malaria y demás, pero hay una gran diferencia y es que hoy en día estamos estudiando la biodiversidad, más que solamente por saber qué hay en cada territorio, es por buscar maneras de cómo sostener esta biodiversidad en el tiempo, cómo esta biodiversidad puede vivir de manera, digámoslo así, armónica con nosotros. Entonces, hoy en día la estamos estudiando más en función de su conservación y de usos potenciales, como explicaba Hugo también en el tema de las enfermedades, ¿no? Ha habido un gran cambio. Ya en el tema del apoyo, pues realmente sigue faltando mucho en nuestro país, sigue faltando mucho apoyo económico para financiar el conocimiento de la biodiversidad. Estamos cometiendo un error que de pronto se ha subsanado un poco ahora que empezamos esto de las expediciones, pero que nunca va a alcanzar, y es en el sentido de pensar que ya hemos documentado la biodiversidad del país y que ahora ya todas las investigaciones tienen que ser aplicadas y todo debe ser en los recursos direccionados al uso de la biodiversidad, ¿no? Cuando todavía tenemos mucho por conocer. Por colocar un ejemplo rápido para terminar, hace algunos años teníamos a partir de una compilación que hizo el profesor Rangel de la Universidad Nacional, teníamos un número de registros para el Pacífico colombiano. Solamente con el incremento de investigadores en la región, en pocos años duplicamos ese conocimiento. Entonces se hace muy necesario todavía seguir invirtiendo en el conocimiento básico de nuestra biodiversidad en su territorio. Sí. Ahí vuelve el audio. Les decía que agradecemos la participación de nuestros tres consejeros, de nuestros tres expertos. Lamentablemente no podemos seguir con el envío por cuestión de tiempo, de agenda, pero desde luego si quedaron algunas dudas, algunas inquietudes, pues contáctenos a través de nuestras redes sociales. Se las mencioné al inicio, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nuestra página web también estará disponible para esa información y esos datos importantes que de pronto quedaron en el tintero y no pudieron exponerse. Gracias por su participación. Tuvimos una masiva participación en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho. Este es un espacio de ustedes. A nuestros voceros, nuevamente gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un excelente resto de día. Muchas gracias a ustedes, todos los compañeros.